capítulo 12, verso 28, dice así la palabra del Señor. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y dice la Biblia: y puso uno en Betel y el otro en Dan. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Os pongo un poquito en contexto para poder entender el personaje que vamos a hablar. Ya saben que el pueblo pedía a Roboam, el del otro día, el rey anterior, que bajaría tributo, ¿recordáis? Pero él lo quiso ofrecer, no solamente mantener, sino subir el tributo todavía, y entonces, pues, el reino se dividió, ¿vale? Y que dio el reino el norte y el reino que se llamaba sur. Roboam se quedó con el reino del sur, que era Judá y Benjamín. Pero claro, este reino, el de Roboam, como estaba en esas ciudades, tenía el tabernáculo y todos los sacerdotes, porque estaban en esa tierra. Pero en el otro reino que se quedó en Jeroboam había, que también se llama el reino del norte, estaban las 10 tribus: Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés. Ahora, ¿quién era Jeroboam? Que de la noche a la mañana, teniendo toda la heredad de Salomón, que era su hijo Roboam, teniendo las 12 tribus, se parte y Roboam, su hijo, se queda solamente con 2. Sin embargo, Jeroboam recibe las 10. ¿Quién era? Era de la tribu de Efraín. Su padre, dice la Biblia, que muere, y su madre se llama Zerúa, que es afligida. Pero sin embargo, aunque vivió una niñez triste y una madre que dice que estaba afligida, él supo sacar fuerzas de debilidad, porque dice la Biblia que era valiente, esforzado y diligente para reconstruir el muro de la ciudad. De tal manera que Salomón le encargó a todos los trabajadores de toda la casa de José, es decir, toda una gran familia, pues él la puso a cargo para que podrían reconstruir y edificar las cosas de Israel. Pero claro, hay un profeta que se llama Ahías, que lo ve y le profetiza y le dice: ¿ves este manto? Lo parte en 12 y dice: 2 se quedará Roboam, 2 tribus, y tú te quedarás con 10 tribus. Y le da a uno 2 mantos y a otro 10 mantos, pedazos, ¿vale? Del manto. Salomón se entera de esto y lo quiere matar, porque la profecía se iba a cumplir, pero Salomón intenta que no se cumpla. Ya le dice la Biblia que se va desterrado, pero cuando muere Salomón viene, y ahora al venir, entonces entramos en el contexto del otro día, que pedía tributo, que mató al tributario, que quería guerra. Al final hubo una separación, se paró la guerra, y eso entonces cuando se quedó Jeroboam en un lado y Roboam en otro lado. Claro, ¿qué significa el nombre de Jeroboam? Significa que el pueblo aumente. Qué nombre, ¿verdad? Más bonito. Que el pueblo aumente, precioso. Pero vamos a ver de qué clase él quiso que aumentaría el pueblo. Primero hemos visto que la Biblia creó 2 becerros. Creó becerros. Y dice la Biblia que uno lo puso en Dan y otro en Benjamín. Puntos estratégicos donde las 10 tribus podían asistir más cercana. Es como, por ejemplo, cuando hacemos la convención de predicadores, pues las hacemos en Logroño o las hacemos en Miranda, porque son las más cercanas a los alrededores. ¿Se entiende? Bueno, pues ahora dice que crea 2 becerros. ¿Con qué fin? Con que su reino sea duradero, porque él sabía que el verdadero tabernáculo, ¿dónde estaba? En el reino de Roboam. Y ahora dice: tengo que hacer algo para que las tribus que yo tengo no vayan allá a adorar a Dios. ¿Y qué es lo que hace? Crea 2 becerros. Y dice: basta Israel, basta ir a la casa de Salomón y a su hijo. Aquí tenéis los 2 becerros. Este es Jehová, adorarlo. Y ahora todas las tribus se reunían, de las 10 tribus de Jeroboam se reunían en un becerro y en otro y hacían sacrificios. Este becerro, los 2 becerros, tiene contexto con el becerro de Éxodo 32:4, ¿recordáis? Cuando el pueblo no quería subir y Aarón hace un becerro y le dice: este es Jehová. Los egipcios, hablando del becerro del Éxodo, tenían un dios que se llamaba Apis,
y era tipo como un toro. ¿Y qué representaba el dios Apis? Autoridad y crecimiento sobre la tierra que poseía. Israel, Jeroboam, él sabe de este contexto. Él no es tonto. Él no pone 2 becerros como que podría haber puesto 2 caballos o 2 leones. No, él sabe lo que hace. Y como su nombre dice que el pueblo se haga grande y que el pueblo se engrandezca y que el pueblo aumente, pues él decide poner estas 2 estatuas, estos 2 becerros, dando este mensaje: yo tengo autoridad y crecimiento, y eso es lo que va a recibir mi pueblo. Claro, en los Éxodos el pueblo no quería subir al monte, y por eso hicieron 2 becerros. Porque cuando el pueblo no quiere subir al monte, por desgracia, a veces los hombres tenemos el error de Aarón, y es crear 2 becerros para que el pueblo no se acerque tanto a Dios, pero tampoco se aleje tanto de la administración eclesiástica. Jeroboam deseaba tener la autoridad y el crecimiento de Israel copiando un modelo idólatra del pasado, pero sin el arca. Ya sabéis que el arca, ¿qué es lo que representaba? La gloria de Dios, vivir cerca de Él. Bueno, pues él copió un modelo antiguo de gente pagana, que eran los egipcios, pero sin el arca. Atención, iglesia. Cuando deseas crecer sin el arca, ves el estilo de vida de tu pasado cuando no eras cristiano y en vez de alarmarte, lo añoras. Y empiezas a vivir con viejas conductas. Y no tan solo con conductas, también con pecados. Y le empiezas a echar de menos a ciertas cosas que ya habías vencido. Y deseas vivir tu vida nueva, pero con tus gustos antiguos. Deseas crecer en Dios, pero también viviendo con lo que antes pues te hacía feliz. Pero de ahí que dice el apóstol Pablo: desechad los deseos de la carne, porque el espíritu y la carne discuten entre sí. Eso lo dicen en otra traducción. Vemos, hermanos, un pasaje bíblico. Dice la Biblia que Jacob se va con sus mujeres, y ahora Nabal va detrás de él diciendo: ¿por qué te has llevado a mis hijas sin despedirte de mí? Claro, se tuvo que ir porque su padre quería matarlo, su suegro quería matarlo. Entonces era un poquito en plan, pues para quedar bien y para reñirle con lo que quería decir. Y ahora va delante de él y dice: me parece mal que os vayáis sin decirme adiós, pero todavía me parece peor llevar con vosotros mis dioses, mis estatuas, y encima no decírmelo. Y ahora Jacob dice: el que tenga esa estatua, ese dios, si es necesario que muera, lo que quieras con él. Y ahora va por la tienda de Lea, va por la tienda de las criadas, va mirando a sus nietos, va mirando a Jacob y no encuentra nada. Y ahora Raquel tenía, ella estaba sentada encima de ella, de la estatua. Claro, y ahora dice ella: padre, perdóname por no levantarme. Y pone una excusa diciendo: es que estoy en la costumbre. Claro. Y ahora dice: bueno, pues tranquila, quédate ahí. Y date de cuenta, en una costumbre encerró un ídolo. Porque los ídolos antiguos no se pueden esconder en una costumbre mía. Porque lo que escondes al final lo encuentras. Se va su suegro, coge Raquel el ídolo y se lo lleva consigo. Pero ahora dice la Biblia que querió Jacob encontrarse con el Dios de Israel en Betel. ¿Y saben lo que hace Jacob? Dice: todos los dioses que tengáis, enterradlos. Y ahora dice la Biblia que los entierran y se acercan a Dios. Es que claro, para acercarte a los hombres puedes esconder costumbres antiguas, pero para acercarte a Dios hay que enterrar las costumbres antiguas. ¿Sabes por qué? Porque lo que escondes encuentras, pero lo que entierras desaparece. Y yo no puedo vivir mi vida cristiana con pecados de atrás. Yo no puedo avanzar e ir hacia adelante echando de menos Sodoma y Gomorra, como hizo la mujer de Lot. Primero, creó becerros. Segundo, creó altares. Los santuarios y becerros estaban uno en cada extremo, como hemos dicho, de Israel.
Ya dice la Biblia que hicieron altares altos en todos los pueblos por la distancia. Es decir, hicieron Alfonso 2 becerros para que de vez en cuando se reunirían como pueblo y harían ofrendas, pero también hicieron altares altos en cada pueblo para que todo el mundo tendría su propio altar cercano y cómodo. Por eso dice en 2 de Crónicas 11:15, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Date de cuenta, Rubén, lo que dice. Y él destinó sacerdotes para los altares altos y para los demonios. ¿Cuál es la intención que ellos tenían en su falta de fe y de pasión por Dios? Hacer un altar para Dios. ¿Os acordáis lo que he dicho? Estos becerros son, ¿quién son? Es Jehová. Pero ahora vemos que dice la Biblia que como no respetaron el diseño bíblico, el de que tenían que ir donde estaba el tabernáculo a adorar y ser administrado por verdaderos sacerdotes para que demanden la ley, como crean sus propios altares al gusto de comodidad, dice que esos becerros, en vez de ser destinados para Dios, eran destinados para el pecado y para sus demonios. Presten atención, iglesia. Cuidado qué altares construimos. No vaya a ser que estemos dirigidos por demonios. Dejarme explicarme, que parece fuerte, pero luego tiene su cosa. Ya que la pereza, la comodidad, el libertinaje, la autodependencia y cosas semejantes son obras de la carne, pero también son influencias de espíritus. Si prefieres que YouTube te pastoree antes que tu pastor, no es un buen altar. Si prefieres conectarte por las redes sociales y no congregarte en tu iglesia local, no es un buen altar. Si prefieres conocer a los hermanos virtuales y no conocer a los hermanos cercanos, no es un buen altar. Si te interesa más el último debate teológico del Facebook antes que los estudios de tu iglesia, no es un buen altar. Si prefieres entrar en todos los grupos virtuales de oración de España y no acudir a las oraciones de tu iglesia, no es un buen altar. No puedes hacer altar a Dios entronando a tu comodidad, a tu pereza, a la disensión o a tu libertinaje. O haces altar según Dios o estás haciendo altar para tus propios pecados. Cuando yo digo que no me es necesario acudir a la iglesia, estoy diciendo que mi altar está dominado por mí mismo, no por Dios. Cuando yo digo que no es necesario tanta oración y tanta Biblia de la palabra de Dios, estoy diciendo que la pereza está dominando mi trono. Entonces, aunque yo tenga ese altar no está siendo dirigido, ni guiado, ni influenciado por Dios, sino por mis propios deseos y por mis propios pecados. Cuando yo digo, voy a hacer esto, estar diciendo, no hago caso a lo que ha hecho Dios. Cuando yo digo, voy a hacer esto porque me da la gana, está diciendo Dios, no te estoy haciendo caso a tu diseño bíblico, porque el diseño bíblico es lo que tenemos que respetar. ¿Dónde estaba el altar? En el tabernáculo. ¿Dónde estaba la verdadera adoración? Con Roboán. ¿Dónde estaba la ley? Con Roboán. Pero él diseñó su propio altar, él diseñó su propia fe, deseos de su propia carne, dioses según su gusto. Pero la iglesia de hoy no queremos eso. No queremos establecernos en la comodidad, no queremos establecernos en el bienestar, no queremos establecernos en lo que nos da la gana. Queremos establecernos ¿dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia, en la oración, en lo que Dios nos ha indicado. Porque aquí no diriges tu vida tú, ni la dirijo yo, la dirige el Señor. Y si dirige las cosas el Señor, alcanzaremos bendición, victoria en el nombre de Jesús. Dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregaros como alguno tiene por costumbre. A la iglesia primitiva le perseguían por congregarse, pero ahora en la iglesia actual hay que perseguirlos para que se congreguen. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho un altar de comodidad. Un altar de que aunque yo no vaya a la iglesia me quedo viendo YouTube. Os lo digo porque hay muchos hermanos que no, que a mí no me hace falta ir a la iglesia. ¿Cómo que no? Tú necesitas un pastor que te hable. Tú necesitas unos siervos que te administren. Tú necesitas hermanos que te ayuden. Tú necesitas hermanas que te echen el hombro. Tú necesitas gente que esté a tu lado, que ore contigo, que tenga más fe que tú, que tenga más medida de fe que tú, más madurez que tú y que te enseñen el camino. Porque si queríamos altar para nuestra propia comodidad, no lo estamos haciendo para Dios, lo estamos haciendo para nosotros. Tercero, creó sacerdotes.
Hemos dicho que primero creó becerros, segundo creó altares, tercero creó sacerdotes. Dice la Biblia que, claro, obviamente, los levitas, el pueblo de Dios sacerdotal, para hacerme entender, los siervos de entonces se oponían en contra de eso, es normal. ¿Sabéis lo que hace Jeroboam y sus hijos? Dice: si no estáis de acuerdo con lo que estamos haciendo mi padre y nosotros, iros de aquí. A Roboam, es decir, despacharon a los verdaderos sacerdotes. ¿Y ahora qué hacen ellos? Levantan a los propios sacerdotes de cualquier tribu. Es decir, sacerdotes que apoyarían lo que él decía. Claro, porque los levitas pues iban en contra de eso. Sin embargo, vemos, hermanos, en Números 3:10 que dice: y constituirás a Aarón y a sus hijos que ejerzan su sacerdocio, y el que extraño que se acerque morirá. Es que estaba instituido por Dios que Aarón y sus hijos, por todas las generaciones, tendrían que servir al tabernáculo. Claro, es que los sacerdotes nuevos no podían decir: venid al tabernáculo, porque estaba donde Roboam. ¿Qué decían? Venid a los 2 becerros que ha construido nuestro rey. Los nuevos sacerdotes no podían decir: venid a la ofrenda del altar, porque estaba donde Roboam. Decían: hagamos ofrenda para los becerros. Tampoco podían decir: vamos a leer Números y Levíticos que hablan acerca del sacerdocio, porque ellos habían inventado su propio sacerdocio. Solo los que no han sido cambiados por la palabra quedarán cambiados. Solo los que no han sido cambiados por la palabra quedarán cambiados. ¿Sabes lo que hizo Jeroboam con esta administración, con levantar sacerdotes? Cambió el mensaje. Cambió el mensaje. No podían decir venir al tabernáculo, decían venir al becerro. No podían decir venir al altar de bronce, decían vamos a sacrificar ofrendas en el altar para los becerros. Parecía que administraban, pero con un mensaje distinto. Y es que, claro, hermanos, no podemos correr nosotros ese peligro. Porque vivimos tiempos donde queremos cambiar todo. Y si no salen las cosas como deseamos, nos quejamos. Nos quejamos de la exhortación bíblica y llamamos la restauración. Nos quejamos de la doctrina profunda de los púlpitos y llamamos las anécdotas de ánimo. Nos quejamos del mensaje temático y llamamos el detalle sin contexto. Nos quejamos por dar comida sólida, llamamos la leche recién nacido. Amar una parte de la Biblia y despreciar la otra es pecado, porque todo el consejo de Dios es útil y toda palabra de Dios es necesaria. La enseñanza, la exhortación, la restauración es de Dios. Aquí no hay que batallar qué cosa es mejor, o que ésta siempre exhorta o el que éste siempre anima. Cada cual su parte reciba y crezcamos en Dios. Pero no podemos rebajar el mensaje por un capricho de querer vivir teniendo a un Dios que es fuego consumidor. Yo no puedo rebajar mi mensaje porque yo quiera estar ahí en el asiento diciéndome no me exhortes de esa manera o no prediques tanto de doctrina. Hablaba más de una anécdota que me hace bien, esa anécdota de la burra y de la tortuga, esa anécdota del pan y del queso, pero yo creo, hermanos, que ha llegado su tiempo donde tenemos que poner el fundamento que puso la palabra del Señor. Buenas son las anécdotas, de hecho, si yo digo una no pasa nada. Buenas son los detallines que gustan mucho al pueblo, y si yo digo uno y dos no pasa nada. Pero es necesario que la iglesia coma la palabra de Dios. Es necesario que los siervos, como lo estamos haciendo, nos esforcemos por traer la palabra y que la iglesia diga amén a lo que tiene que decir amén. Si algún día invito a alguien que dice una cosa que no es bíblica y si yo no la digo, no me digáis amén. Tenéis que tener oído fino, porque no podemos cambiar el mensaje bíblico. El diseño es el que Dios ha establecido. El mensaje es el que Dios ha dicho. La ley, la palabra de Dios, los 10 mandamientos aún siguen para nosotros. El de no matarás, el de no mentirás, el de no criticarás, el de no adulterarás, aún siguen vigentes y nosotros no vamos a cambiar el mensaje. Nosotros amamos la palabra y la palabra es la que me cambia. Yo no cambio la palabra me
Cuarto, esto ya es terrible, creó una fiesta a su antojo. O sea, no le bastaba con todo lo que hizo, sino que obviamente llegaron fechas donde tenían que celebrar las fiestas de Israel y él también creó otra fiesta. ¿Cuál fue la fiesta que él creó? La fiesta de los tabernáculos o de las cabañas se llama. Y era que salían al desierto y vivían 7 días en cabañas de ramas para recordar, tipo como chabolas, ¿vale? Pues se ponían 7 días en el desierto. ¿Y qué es lo que hacían con eso? Recordar el simbolismo a lo que pasó los 40 años. ¿Os acordáis en el Éxodo y en Números cuando van 40 años por el desierto? Lo leímos hace tiempo. Y claro, entonces no había cámaras para grabar. Entonces no había fotos para echar y decir, mira, esto pasó. Mira, aquí estaba Moisés dividiendo el Mar Rojo. Mira, pasemos por aquí. No. Entonces, para que no se olvidaría lo que en su día pasó, pues se quedó por estatuto perpetuo hacer fiestas. Y una de ellas era la fiesta de los tabernáculos, que era que, lo que he dicho, durante 7 días se ponían en chabolas, diciéndole a sus nietos y a sus hijos, ¿os acordáis de lo que os hablé de Moisés? Pues esto pasó en los 40 años, así vivieron nuestros mayores, y así Dios los prosperó. Pero claro, esta fiesta estaba establecida en hacerse en el mes séptimo, que para nosotros es a últimos de septiembre. Pero ahora Jeroboam hace lo mismo, y en vez de ponerlo en el séptimo, a últimos de septiembre, lo pone en el mes octavo, que es a últimos de octubre. Hicieron la fiesta de las cabañas, las ofrendas, cantaban salmos, pero al hacerla en tiempos donde hacía frío, la fiesta descongelaba. Porque una fiesta de Dios celebrada a tu manera te congela. No es lo mismo estar 7 días a últimos de septiembre que estar a últimos de octubre 7 días a la intemperie. Una fiesta establecida como ellos quisieron les hizo pasar frío. ¿Recordáis el versículo que dice en Juan 37-38 que dice: si alguno tiene sed, venga a mí beba, y como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida? ¿Os acordáis? Bueno, este versículo está bajo este contexto. En esta fiesta que hicieron, que tenían que ir en chabolas, haciendo la fiesta del tabernáculo y la fiesta de las cabañas. Y ahí estaba todo el pueblo de Israel, y Jesús va, y al último día dice eso. ¿Qué es lo que hacían en los tiempos de Jesús? En esta fiesta, tenían por tradición, no por mandamientos, por tradición de hombres, tenían en el último día de la fiesta, traían agua del estanque Siloé en recipientes de oro. Tocaban trompetas, decían los salmos del 113 al salmo 118. Y lo ofrecían en holocausto a Dios y en ofrenda para darle gloria. Pero seguían igual de secos. No atendían ni iban en ayuda a aquellos que lo necesitaban. Y cuando viendo Jesús a los sacerdotes y levitas decir el Salmo 113, el 114, el 15, el 16, el 17, el 18, pero a otros levitas, Dani, cómo cogían agua del Siloé, del estanque Siloé, e iban a ofrecérsela como ofrenda a Dios. Y viendo todo lo que hacían y toda la administración eclesiástica, religiosa, barata, veían que estaban igual de secos. Tenían fiestas, pero seguían igual de secos. Y es de ahí cuando Cristo dice: si alguno tiene sed, ¿sed de qué? Si tienen agua para honrar, si tienen agua para beber, sed de Dios. Si alguno tiene sed, les estamos diciendo, si estáis cansos de hacer tanta fiesta de hombre, tanta tradición y tantos mandamientos puestos por los hombres, si ya estáis hartos y tenéis sed, ¿qué sed? La que dice la Escritura, que de su interior corran ríos de agua de vida, venga a mí y beba. Les estaba diciendo, una fiesta a vuestra manera, sin mí os congela. Venir a la iglesia sin mi comunión os congela. Entrar a la administración del pastor sin mí os congela. Someterse a Dios pero no estar sometido al pastor te congela. Es
de quizás no acercarnos tantos a Dios, pero sí acercarnos a la administración del hombre. Y creyendo que estando en la iglesia tenemos comunión con Dios. Porque el que no vive cerca de Dios, lo más cerca de Dios que está es la iglesia, el medio que Dios da. Por eso tengo que decir, hermanos, que cuando hemos levantado un ídolo, vivimos en altares que Dios no ha querido y hemos cambiado el mensaje, disfrutarás tu propia fiesta religiosa, pero al final acabarás congelado. Tu pasión por Dios se enfriará, tu vida de oración se hiela, tu lectura diaria se congela, tu carga por la obra se resfría, tus dones y llamados se debilitan y tu hambre por Dios muere. Y todos esos vacíos los queremos llenar con el culto. No oras, pero vas al culto. No lees la Biblia, pero vas al culto. No tienes pasión, pero vas al culto. Ponemos el culto en lugar de Dios y tienes más relación con la casa de Dios que con el Dios de la casa. Con el culto eres íntimo, pero con Dios eres forastero. Acudes al medio de la bendición, pero no acudes al dador de la bendición. Te vuelves adicto a las migajas que caen de la mesa por no querer levantarte y sentarte en tu lugar. Un culto que oren por ti, una convención con tu predicador favorito, un coro de visita, las llamadas del pastor que se preocupan por ti. Y mientras tanto, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y Jesús se pone en pie en tu fiesta religiosa y te dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Iglesia, el compromiso con Dios es serio. El compromiso con Dios no va de iglesia ni va de administración. No va de que vengamos todos los días a la iglesia, que tenemos que venir. No va de que todos los días oremos según diga el pastor, que tenemos que orar. No va de que tenemos que estudiar la palabra los martes, que tenemos que estudiar. Entenderme como lo digo. Va una relación entre Dios y yo y Dios, donde no haya una fiesta administrada por los hombres y mientras tanto mi comunión está fría. Y pasan los días y sigo frío. Y pasan los meses y sigo frío. Y pasan los años y sigo frío. Y los pecados que hacía sigo haciéndolos. Y las debilidades que tenía sigo teniéndolas. Iglesia, tenemos que entender que esto no va de fiestas creadas por mí, sino va de fiestas que Dios ha dicho por la palabra. Tenemos que amar lo que Dios ha dicho, respetar lo que Él ha dicho. Él ha dicho que tenemos que orar, a orar. Él ha dicho que tenemos que leer, a leer. Él ha dicho que tenemos que estar unidos, a estar unidos. Él ha dicho que tenemos que tirar para adelante, tiramos para adelante. Esto no va de lo que diga el pastor, esto va de lo que dice Dios. Una iglesia en oración, una iglesia apasionada, una iglesia de estudio, una iglesia que ama, una iglesia que evangeliza, una iglesia que se cree lo que es un hijo de Dios viviente. Comprométete con Dios. Comprométete con Dios. Sírvele. Es que Dios no tiene nada para mí, pero te has aventurado a servir en lo que Él quiere para ti. Es que yo no sé qué propósitos tienes, pero te has puesto en tu habitación a orar y le has dicho al Señor como Jacob: hasta que no me bendigas no te suelto. Has pasado una noche entera en vela vigilando, en vigilia con Dios, orando, apasionándote. Es que no me sé la Biblia, pero has empezado a leerla. Es que para mí es muy difícil estudiar, pero has empezado a estudiar. Primero, construyó becerros. Segundo, creó altares. Tercero, creó sacerdotes. Cuarto, creó su propia fiesta. Quinto, porque algo tiene que hacer Dios. Dios no me puede dejar viéndome así, ¿a que no? Viéndote a ti tampoco. Quinto, está pasando todo eso en el pueblo, una idolatría tremenda. No sé si os habéis dado de cuenta que cuando hemos leído Reyes dice: y este rey hizo el pecado de Jeroboam. Vuelves a leer otro rey y dice: y este rey hizo el pecado de Jeroboam. ¿De qué se estaba refiriendo? Que respetó todo lo que estableció Jeroboam. Los 2 becerros,
los altares, los sacerdotes levantados por él mismo, su propia fiesta, eso se refiere. Pero claro, Dios, viendo toda esa idolatría y toda esa fe fingida por el hombre, dice: algo tengo que hacer. Y ahí estaba Rubén, un profeta que se llama profeta joven, no se sabe nada más de él. Yo me lo veo, hermanos, así orando, de rodillas orando a Adonai, Elohim: Yahvé, mira tu pueblo. Ya era la voz de Dios: profeta joven, dime, Señor, ¿ya sabe lo que está pasando? Sí. Ve donde Jeroboam. ¿Donde Jeroboam, Señor? Sí, ve donde el rey corrupto, que un día yo le di nombre por mi profeta y al final ha corrompido a todo Israel. Ve donde él. ¿Y qué quieres que le diga? Dile que estoy en contra de todo lo que ha hecho él y que se arrepienta. Ya era él encendido por el fuego de Dios, por la pasión de Dios, con mucho temor, pero a la vez con mucha autoridad, con miedo, pero a la vez con fuego por su boca. Va donde él, pasando por las tribus, imaginaros, por la tribu de Efraín, por la tribu de Benjamín, hasta que llega donde está él. Kilómetros, kilómetros y kilómetros, hablando con Dios, en comunión, sabiendo lo que le va a decir. Y ahora sabe lo que está haciendo Jeroboam, lo que él estableció. En un lugar alto había un altar con sacerdotes que él levantó y sacrificando al Dios que él hizo. Y ahora, cuando están en toda esa actividad religiosa, se acerca e irrumpe el sacrificio y dice: Jeroboam, ¿quién eres? Así te dice el Señor: de aquí en adelante, si no te arrepientes, tu reinado no va a perdurar. Y para que veas que esta palabra es de Dios, ahora el altar se va a romper. Y ahora coge Jeroboam y dice: prenderle. Y cuando dice prenderle, la mano se le queda como una estatua seca, el altar se rompe y el que dijo prenderle se pone de rodillas y dice: por favor, ora por mí para que Dios me sane. Le estaba diciendo: yo te doy esta oportunidad. Si no te arrepientes, tu mano se quedará seca, pero no tu mano, tu corazón entero, no tu corazón, tu alma y tu espíritu se quedarán secos delante de mí. Pero Jeroboam en esos entonces, viendo la autoridad de Dios en este profeta, se arrodilló y pidió perdón. Iglesia, yo no soy ese profeta joven, yo soy un jovenzuelo más que se ha pastoreado en este tiempo porque a Dios le ha placido. Pero yo te digo esto de parte del Señor: no crees becerros, no crees altares, no crees sacerdotes, no crees fiestas. Hoy Dios te dice: empieza de nuevo conmigo, arrepiéntete de tus pecados, pídeme perdón, ten comunión con Dios y Él la tendrá contigo. Dice Job: vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Si tienes paz con tus pecados, tendrás guerra con Dios. Si tienes paz con Dios, tendrás guerra con tus pecados. Iglesia, esta casa tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, en las rodillas que nos han aprendido nuestros mayores. No podemos decir que vamos bien si no oramos. No podemos decir que Ollón es un altar de adoración si no hay estudio, si no hay oración y si no hay pasión. Será una frase preciosa al acabar el culto, pero la realidad ¿cuál es? Que tendremos un altar hecho por el hombre, pero sin ascuas encendidas por Dios. Pero iglesia, yo le pido a Dios, como vocero vuestro: Señor, envía fuego, haznos arder, apasionarnos en el nombre del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Digan amén. De aquí en adelante empiezo a obedecer el diseño de Dios. El diseño de Dios, hermanos. Le dijo el Señor a Noé: haz la arca así, así, así y así. Y aunque le costó muchos años, le salvó la vida. Esperar en Dios no es fácil, pero es lo más seguro. Comprométete con tu Dios. Ámalo con el corazón y con el alma. Este libro, abrázalo, léelo. Las historias que hay aquí no son como historias de películas. Son historias reales que tú entras dentro de esa historia y te hace vivirla. Lo que está escrito tiene vida. ¿Cuántas veces este libro me ha hecho llorar y me ha hecho arrepentirme en el secreto sin que nadie me diría nada?
Este libro me ha profetizado más veces que los hombres. Este libro te está diciendo, vuelve a mí. Este libro te está diciendo, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este libro te está diciendo, Juan, que sus palabras son espíritu y vida. Espíritu para empezar de nuevo y vida para resucitarte de esta temporada. Este libro me ha dicho a mí muchas veces, cuando yo no podía más, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Este libro, hermanos, tiene vida. Es real, es auténtico, es verdadero. Comienza tu historia de Dios de nuevo. Empieza a amarlo con el corazón y con el alma. Haz un stop. Y como dijo Moisés, sin tu presencia no voy a ningún lugar. Es mejor estar parado en la presencia de Dios que no caminando sin tenerlo como amistad. Ámalo con el corazón y con el alma. Que sea lo primero en tu vida. Ámalo. Recuerda cuando empezaste con Dios al principio. ¿Cómo lo amabas? ¿Cómo orabas? ¿Cómo lo deseabas? Pues eso se puede volver a recuperar. Y es haciendo lo que hacías. ¿Qué hacías? ¿Orabas? Ora. ¿Qué hacías? ¿Leías la Biblia? Léela. ¿Qué hacías? Examina lo que hacías. ¿Qué quitabas para que eso estaría ahí? Quítalo para que lo de Dios permanezca. En el nombre de Cristo Jesús. Le damos un aplauso al Señor. Con el corazón, con el alma.